Oye, Manolo, qué lástima que las nuevas tecnologías, al menos a nivel televisivo, no hayan creado todavía un dispositivo en los televisores de las casas donde se pulse una tecla y se huela a naturaleza, a romero, a tomillo, a sierra, a fresquito de la mañana. Hombre, hubo un experimento, acuérdate del Todao, creo que se llamaba el sistema ese, donde echaban unos productos en la sala, sí, acompañando a la película. Es verdad. Yo en televisión no sé si eso será posible, pero eso, los japoneses seguramente lo sacan, y si no los chinos, no te preocupes que vienen de ahí. Todo se andará, Todo se andará. Pero sí, es verdad, me acuerdo yo de esas experiencias en salas de cine, donde se recreaban los ambientes, no solamente a nivel de olfato, sino incluso a nivel de movimiento, de sensaciones, de sonidos que te pegaban en el pecho. Pero bueno, aquí no vamos a llegar a tanto. Aquí estamos mejor, digo más yo. a gusto, más tranquilo, eso sí es verdad. ¿Verás por qué? Sin experimento. Porque los libros, como los dos que aquí están encima de esta mesa, en este caso concreto, los libros nos reportan a eso que a lo mejor la tecnología todavía no ha conseguido a nivel doméstico. Porque si abrimos este libro que dice Ríos de la provincia de Málaga, tomo 2, Ríos de la provincia de Málaga, tomo 1, 2 tochos, casi 800 páginas entre los dos. Sí, 600 y pico. Sí, sí. Bueno, si abrimos las páginas, pues mira, yo no sé, nada más que la portada ya me reporta una humedad, un verde, un cielo, donde además no hay que irse a los Pirineos, ni hay que irse a Alaska, ni a Europa Central, a los Urales, no. Estamos en la provincia de Málaga. No, sí, la verdad que una de las cosas buenas del libro en concreto, con y de Málaga, es la variedad que hay de ambientes ripícolas, de ríos. La verdad que cuando empecé yo con esta historia, no pensaba yo que el tema daría para tanto. Y pensaba que los ríos, bueno, pues había ríos más o menos conocidos, otros sin conocer, pero la verdad sea dicha, y de hecho han salido tantas páginas porque son tantos ríos diferentes, y además de una diversidad tan enorme que no se parece en nada. Por ejemplo, el río Chillar no se parece en nada al río Guadiaro, y eso lo conoces tú. ¿Y tanto? Entonces, la verdad que es que yo creo que Málaga necesita ser estructurada o investigada de alguna manera por esa diversidad tan buena que tenemos. Yo creo que Málaga, que es pequeñita de tamaño, sí, como provincia, pero la diversidad es muchísimo más amplia que cualquier otra provincia más grande en superficie. Y los ríos yo creo que dan esa diversidad que después se traduce en otras muchas cosas, ¿no? De diversidad, ¿no? De fauna, de flora, incluso de patrimonio cultural. Y obra civil. De obra civil enorme. O sea, es decir, la historia, por ejemplo, por ejemplo, del antiguo Camino Real de Carlos III por el río Campanillas, eso muchas veces yo creo que por desgracia no lo conocemos, no lo conocíamos, claro, pero que merece la pena verlo, la cantidad de buena obra que se ha hecho, alguna por desgracia han desaparecido. Ay, señor. Pero que realmente merece la pena, y el acueducto de San Telmo, que es otra cosa auténticamente maravillosa, y que está al lado de Málaga. Totalmente. Y no lo conocemos. Y yo creo que ese tipo de cosas sería interesante que los malagueños, un poco por amor propio, que nos falta muchas veces, y después por otra parte, por vergüenza torera, deberíamos de hacer un esfuerzo en ir viendo lo que tenemos. Totalmente. Porque si no lo conocemos, evidentemente no lo conservamos. ¿Sabes, clarísimo? Manolo, conforme estás hablando, me estoy acordando de una frase que decía mi padre, que en este caso donde nos encontramos,
y sobre el tema que estamos hablando, se une el hambre con la ganas de comer. Es decir, por un lado tenemos buena materia prima, natural, patrimonial, medioambiental, con la provincia de Málaga, y por otra parte está tu bagaje profesional, tu amor a la naturaleza, tu dedicación como uno de los mejores biólogos que ha tenido esta provincia, y lo sigue demostrando aunque ya te hayas jubilado. Con lo cual, amigo, tenemos aquí no sé, un tesoro hecho libro y un tesoro con tu persona donde se confabula esa comida y esas hambres. Hombre, por lo segundo te lo agradezco, no lo creo, pero la verdad que por lo primero sí es, ¿cómo decirte? Es importantísimo el tema de poner en valor este tipo de riqueza que tenemos. O sea, es que muchas veces el desconocimiento que tenemos es palmario, y ya incluso pero a niveles, como decirte, no solamente ya de gente que se está formando, es decir, gente de los institutos, por ejemplo, que realmente este tipo de libros yo creo que sirve para muchas cosas. Seguro. Y entonces incluso como libro de consulta, incluso para preparar excursiones, fíjate qué cosa tan sencilla. Es decir, bueno, ¿dónde llevamos a los estudiantes? ¿Dónde llevamos a los muchachos? Bueno, pues mira, pues vamos a buscar un río de esta manera, de esta forma, de estas características, que te pille cerca realmente del instituto. Los niños tampoco soportan mucho la guerra, pero ese tipo de conocimiento la gente se va formando. Y te acuerdas que lo habíamos comentado hace tiempo, en el sentido de eso, de que nosotros hemos tenido la suerte, en la época que nos ha tocado vivir, de que realmente hemos disfrutado muchas veces de la naturaleza más que realmente la gente nueva. Seguro. Y yo me acuerdo eso de habernos llevado a la excursión al río Fuengirola, por ejemplo, que no nos pilla muy lejos, y haber visto los peces pasarte al lado de los pies y las anguilas moviéndose y el agua cristalina, porque no había absolutamente ningún tipo de nada. Y sin embargo, eso lógicamente ahora mismo, si tú no te empeñas, evidentemente eso no lo ves. Así de sencillo, ¿no? Bueno, al menos lo testimoniamos. Bueno, eso sí, evidentemente. Y también está aquí en el recuerdo, porque también lo podemos contar, si bien la realidad no acompañaría todavía con esa identidad los tiempos vividos. Es que, evidentemente, hablábamos de buena materia prima y hablamos de ríos. Esta además es una obra, Manolo, yo creo que única en su género, por cuanto hasta ahora habrá habido trabajos, habrá habido estudios puntuales, publicados y no publicados, pero 2 tomos donde se recopilen el patrimonio fluvial de Málaga en su provincia, yo creo que hasta ahora era inédito, ¿no? Sí, realmente hay muy poco hecho. Con estas características realmente creo que es la única que hay. Es decir, una especie como de enciclopedia fluvial, por decirlo así. Exacto. También es verdad que la Diputación últimamente está sacando una serie de libros muy buenos también, le da otro formato, evidentemente, más pequeño, más condensado, que también son muy buenos, pero en fin, yo creo que el objetivo de todo eso va en la misma dirección. Es decir, o sea, hay que poner en valor este tipo de recursos, claro. y hay que un poco, no solamente ya por divulgación, sino que la gente sepa que tenemos un activo que está, por desgracia, totalmente ocioso. Claro. Hemos sido tan, no sé cómo llamarlo, hemos sido tan absolutamente desprevenidos. Sí, muy dejados. Muy dejados, tú lo has dicho, muy dejados. Sí. En relación a los ríos, que realmente no hemos aprovechado realmente ese tipo de recursos. Claro. Yo me acuerdo que básicamente, y tú te acordarás que, por ejemplo, Cártama, la ribera de Cártama famosa, han sido lugar de destino durante mucho tiempo de excursiones, de acampadas, de baños. Efectivamente. Y entonces, pero claro, tú dices, bueno, pero es que ese tipo de demanda lo tenemos fijo en mucha población. Es decir, a la gente le gusta salir al campo porque se agota o se asfixia de estar dentro de 4 paredes, y más ahora, la situación con la que tenemos ya con el famoso bicho chino. Pero que también es cierto que ese tipo de cosas se pueden hacer en el resto de la provincia, en muchos otros sitios. Claro. ¿Y eso qué genera? Bueno, primero genera, desde mi punto de vista, genera por supuesto una situación de que puede fomentar el aprovechamiento de esos recursos. Y tanto. Es decir, puede haber 4, 5, o 6, o 7, 8 familias que ganen dinero con eso. Claro. Porque a todos nos ha hecho falta en un momento dado comprar una cerveza, una Coca-Cola, o comprar el pan. Y eso son los núcleos rurales los que te lo facilitan. Pero después también es cierto que es que, al contrario que por ejemplo pasa en Francia o en Alemania, que he estado un poco consultando, los ríos generan
generan recursos, generan economía. Y eso, por desgracia, aquí, por lo menos desde mi punto de vista, no se ha descubierto. Entonces, en vez de tener, por ejemplo, imagínate, plantaciones, por ejemplo, de chopo, que acuérdate que cuando ibas para Granada te encontrabas en la Vega de Granada, eran todo parcelas de chopo, exactamente. Bueno, pues aquí realmente te encuentran el Genal un poquito y no sé si en otro sitio más. Claro. Es decir, eso no lo hemos tocado aquí. Y como eso te digo, por desgracia, ese tipo de recursos, la pesca, por ejemplo, fíjate, qué cosa tan sencilla. Aquí tenemos un colectivo de pescadores muy sufrido, porque es verdad que mucha afición y poco pez. Exactamente, y entonces en vez de irse a los ríos, se van al mar. Claro. Realmente que lo tenemos también. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí se han hecho, como decirte, aquí no se han hecho experiencias, y fíjate que ya en el año 50 y algo ya se declararon posibilidades de hacer cotos de pesca, por ejemplo, en el río Guadiaro. Fíjate, claro. Y sin embargo tenemos 2 cotos que están un poco más para allá que para acá, pero que no se les saca rendimiento. Y realmente esa cantidad de pescadores, ¿tú sabes lo que darían por pescar en un sitio en condiciones donde tú le garantices lo mismo que pasa con la distracción? Caza? Exactamente, la distracción, un sitio agradable, un sitio bien organizado, donde tú vas, te lleva incluso a la familia y después te vas a comer a, yo qué sé, a Júzcar o te vas a cualquier sitio. Y luego al Mercadona y comprar pescado. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Si no has pescado nada. Evidentemente, ¿no? Pero que te digo que ese tipo de situaciones lo hemos dejado totalmente pasar. Y es una pena, porque es que realmente es un activo que tenemos ahí, como ocurre en otras cosas, y que no hay nadie que le meta mano a eso, por desgracia. ¿Puedo extrapolar esa frase de dime qué río tienes y te diré qué naturaleza te rodea? Por supuesto. O sea, los ríos, y no lo digo yo, sino que lo dice gente más preparada, dicen que el estado de los ríos es un indicativo o un indicador básico para saber cómo está el medio ambiente de tu entorno. Claro. Es decir, imagínate, un río sucio, lleno de basura, convertido de escombros del fulanito de turno que no ha tenido otro sitio donde echarlo, nada más que allí en la ribera, porque como por desgracia los ríos son cosa pública, claro, que ahí está la madre del cordero Paco está ahí. Claro. Es decir, o sea, es que desde que se crearon las confederaciones hidrográficas, los ríos son del Estado. Exacto. Y entonces, ¿qué significa? Y ahora son de la Junta de Andalucía, sí, autonómico. Pero ¿qué significa? Que eso es cosa pública. Y quizá ahí ha venido, por desgracia, un poco, si fueran privados, evidentemente no se habrían hecho la cantidad de cosas malas que se han hecho ahí en los Pensábamos ríos. que el Estado era la garantía. Exactamente. Entonces tú dices, bueno, si hay unos recursos que se pueden aplicar, hay unos funcionarios, que muchos de ellos son fenomenales. Claro. Y sin embargo, quiero decir, por activa o por pasiva, bueno, pues se ha ido dejando, y realmente también es verdad que Confederación ha hecho, como decirte, a lo mejor es que hacía falta en esta España que hemos tenido y que tenemos, pero que a lo mejor se ha dedicado más, por ejemplo, a la obra civil, es decir, por ejemplo, pantanos, carreteras de acceso, más que dedicarse, exactamente, más que a lo que era antes antiguo la comisaría de agua. Exacto. Que era todo el tipo de aprovechamiento, de control de calidad de agua, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Si tú no le das comida a una actividad pública, eso pasa. El entorno no lo va a asociar a su vida. Pero al mismo tiempo es que no le saca rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y te pongo un caso. La situación ahora mismo de la guardería fluvial en la provincia. Si no me han engañado, hay ahora mismo 3 guardas fluviales para toda la provincia. 3 guardas. Que para colmo no son funcionarios. Con lo cual tenemos problemas a la hora de denuncia, etcétera, etcétera. Porque no tienen autoridad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora mismo la carga de trabajo se le está pasando a los agentes de medio ambiente. 3 guardias fluviales ¿para cuántos ríos? Pues no, en Málaga tenemos... ¿O cuántas cuencas? En principio, cuencas en total en Málaga, que yo tenga aquí son 54, pero que no son todas, porque hay algunas menores. Además, que no le he podido meter, porque evidentemente si no sería absolutamente imposible de hacer. O sea, que en un año a lo mejor ni recorren... Hombre, evidentemente ya te digo, no dan trabajo, o sea, no hay suficientes horas de trabajo como para gestionar eso. ¿Y cómo van a vigilar? ¿Y cómo van a inspeccionar? Esa es la pregunta buena. ¿Cómo van a controlar? Entonces, claro, tú, por mucho interés que tenga la criatura, evidentemente no hay tiempo suficiente para eso. Claro. Cuando además su carga de trabajo es suficientemente amplia, porque ten en cuenta que tiene que autorizar tiene que controlar vertidos ilegales, tiene que controlar autorizaciones de vertido que da la propia
una administración a determinadas personas o empresas para que viertan aguas residuales al río, Claro. cosa que es curioso también, porque es decir, tú como decir, te facilita a una persona o entidad un vertido al río y le cobras un canon por ese vertido. Además. Y la pregunta del millón, el dinero que se cobra por ese vertido después, exactamente, y después se utiliza para corregir ese tipo de daño que hace un vertido, Me da que no. pues a mí me parece que tampoco. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahora mismo hay una especie como de situación un poco anómala, donde dos cosas, o realmente la competencia en sí. Tampoco sé mucho la edad que tienen esos guardas forestales fluviales, Claro. pero no me garantizo, Paco, que tendrá ya 50 y tantos o 60 años, es decir, o sea, que el colectivo va para quitárselo de en medio. Menos mal que está el Seprona, ¿no? Que algo hará, Sí, pero ¿no? bueno, pero el Seprona, entiéndeme, el Seprona son 100 y pico de personas también, que además tienen, eso sí que tienen también el abanico, o sea, ahora mismo funcionarios con carga de trabajo, guardia civil, agente de medio ambiente, y bueno, y supongo que la policía también en su ámbito, Seguro. no paran, es decir, o sea, no paran. Y máxime diciendo que esto no es ciudad real. Evidentemente, porque claro, es que ten en cuenta de Que que esto es Málaga. Evidentemente. Y Málaga tiene una riqueza patrimonial de primer nivel. De primer nivel. Incluso fíjate, a nivel faunístico se están encontrando todavía especies únicas en Europa, en Málaga, en el Genal, en el Guadiaro, e incluso en explotaciones de acequias. Fíjate que son acequias muy antiguas que se hicieron en la época musulmana, y sin embargo ahora mismo están dando resultados. Lo que están estudiando, se encuentran especies únicas. ¿Qué significa? Que tenemos un patrimonio que hay que conocer, lo volvemos a lo de antes, Paco, hay que conocer para conservar. Estamos. Y hace falta, lógicamente, echarle dinero como veníamos, ¿no? Ay, Dios mío. Ese es el tema. Bueno, menos mal que ahora el turismo de interior parece que puede sensibilizarnos. Esa puede ser un poco como decirte, el enganche de una nueva visión de los ríos. Correcto. Es decir, o sea, si tú quieres vender turísticamente Exacto. un producto, lógicamente tú tienes que tenerlo en condiciones. O sea, tú no vas a tener a la gente pasando Tú no le vas a por decir, por vete a la río Sierra de Chilla. las Nieves Exactamente. o vete a la Sarquía. Y te encuentras un río con espuma. Entonces tú dices, eso hay que arreglarlo de alguna manera. Pero fíjate tú, o sea, lo importante es que tenemos un retraso bastante grande en corregir ese tipo de cosas. Es decir, ya sabemos que tenemos una serie de denuncias en la Unión Europea por no cumplir el calendario normativo que se nos había implantado, que en el 2015 ya no tenía que haber vertido a los ríos malagueños. Por los saneamientos de las localidades. Pues todavía no hemos terminado. Bueno, hay que decir de las aguas de la mancomunidad, ¿no? Por ejemplo, pero ya te digo, pero que incluso ahora mismo los vertidos al mar, todavía ya sabemos lo que pasa por allí por Nerja. Por ejemplo. Es decir, este tipo de cosas, si queremos vender calidad, tú tienes que dar calidad. La gente no es tonta. Exacto. Y prefiere irse a un sitio donde tú le garantices ese tipo de calidad que no irte a un sitio donde tú estás diciendo, bueno, voy a quitar la espuma famosa malagueña. Tú sabes que eso, sí, por desgracia, la nata, ¿no? La nata famosa, que eso nos lo han comentado en Siempre, muchos sitios, Paco. siempre. Y sin embargo, yo qué sé, estamos con una especie como de lentitud en ese tipo de soluciones, que en fin, que nos están perjudicando. O sea, realmente nos están perjudicando. Se te nota, Manolo, que llevas la naturaleza en la mochila, en esa mochila permanente. Pero no ya por la afición y la pasión que desborda, sino por el bagaje profesional. Hablar contigo es hablar con uno de los técnicos que a nivel funcionarial, en un principio con el ministerio de turno y luego con Ministerio de Agricultura. la Agricultura, ICONA y todo lo demás, ¿no? Y luego con la Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente. Bueno, pues, ¿cuántos años velando por la naturaleza malagueña? Bueno, desde yo las instancias oficiales. Bueno, yo ingresé contratado en el año 77. O sea, desde entonces no he parado hasta que me he jubilado, o sea, hasta el 17. O sea, 40 años. Claro, O sea, que se dicen 40 años. pronto. Y además en las últimas décadas, siendo responsable del Departamento de la Naturaleza de la Junta de Andalucía en Málaga. Sí. Vamos, yo ingresé en el año 86 como jefe del Departamento de Conservación de la Naturaleza. Estamos. De la que fue Agencia de Medio Ambiente, acuérdate, Paco, que era uno de los primeros experimentos que hacía la Junta en aquella época, que además lo hizo un buen amigo mío, Tomás Cárate, fue el alma mater del tema, y yo creo que fue una experiencia maravillosa. Chocó mucho,
con el tema, los esquemas, que tú sabes que es que los funcionarios tenemos tendencia a darlo todo como cuadriculado. Sí, sí. Entonces, claro, esa idea, como decirte, movió muchas sensibilidades, en el sentido de que, realmente partió la gestión de la naturaleza en dos organismos. Uno que era la Agencia de Medio Ambiente, que se dedicaba básicamente a espacios naturales, conservación de la naturaleza, conservación del medio ambiente, en el sentido de lo que era actividades molestas, insalubres, etc. Y después quedaba una parte forestal, que era el IARA, que fue otra parte del ICONA que se quedó allí, ¿no? Amigo. Entonces, esa experiencia, ya te digo, movió mucha sensibilidad. Claro. Hubo sus más y sus menos, pero sin embargo yo creo que fue un detonante a nivel incluso nacional. Es decir, o sea, el experimento fue copiado sin bagaje por un montón de autonomías. Bueno. Y de hecho realmente los resultados eran que en muchas cosas éramos pioneros a nivel nacional. Qué bueno. Y en ese sentido es verdad que hay que reconocérselo a Tomás, que hizo una labor buenísima. Qué bueno. Y ya después incluso volvimos a unirnos con el IARA, en el año 96, creo recordar, ya volvimos otra vez, el ICONA se fusionó, pero con las mismas competencias forestales, más la de medio ambiente que teníamos, y hasta nuestros días, o sea, ha sido ya la continuidad manifiesta. En algunos momentos has visto que los medios no eran lo suficientes como para atender las necesidades, ¿o eso era ya una constante? Yo creo que ha sido una constante. Y fíjate Paco, que realmente el ingreso en la Unión Europea, los fondos, exactamente, incluso facilitaba mucho la labor por el tema de los fondos que venían. Claro. Entonces, una de las cosas fundamentales eran, que yo creo que ha sido dos de las cosas que más se ha movido, así una parte de los incendios forestales, o sea, el tema no de prevención, que ahí sí seguimos teniendo muchos pegas, el tema de extinción, sí realmente se ha hecho una labor muy buena. Y después también en el tema de conservación de la naturaleza. Es decir, o sea, se han hecho muchas actuaciones de creación de reservas, de planes de gestión, y en ese sentido sí es verdad que se ha avanzado mucho desde esa época, eso es clarísimo. Claro. Seguimos teniendo, lógicamente, déficit, porque es que esto es un saco sin fondo, pero sí es verdad, Paco, que es que, ¿cómo decirte?, el Estado debería de gastarse dinero en aquello que genera más eficiencia a esa gestión. Sí. Imagínate, por ejemplo, lo que son los tratamientos de los bosques, por ejemplo, ¿no? Entonces resulta de que, problemas como hemos tenido ahora mismo, con gran incendio de aquí del Valle Regional. Hombre, yo te aseguro a ti que por desgracia un paisaje tan maravilloso como el Valle del Genal, que aquí lo verás tú que tiene esa riqueza, esa virulencia que ha tenido el incendio, a lo mejor hubiera sido menos si los montes hubieran tenido en mejores condiciones. Por eso muchas veces cuando tú hablas con los bomberos forestales, que realmente son los que se parten el cobre en el tema, ellos te lo dicen, o sea, nosotros estaríamos trabajando todo el año en temas de tratamiento silvícola, claro, que dicen ellos, claro, en el sentido de tener los bosques, lo que antes decían, limpios. Lo que pasa es que los contratan para temporada y para pagar fuego. Entonces, claro, exactamente. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que es lo mismo que un señor que esté trabajando en conservación de las carreteras. No lo para un tiempo y lo trae en verano cuando hay más coches en la carretera, tú deberías tener esos retenes de tiempo que está trabajando en el monte todo continuamente. El año. La fórmula de acceso... ¿Qué no va a salir más barato? Hombre, a la larga seguro, a la larga seguro. Y es más, fíjate lo que te digo, en algunos sitios se están haciendo gestiones y se está muy viendo con el tema de la biomasa. La biomasa, quieres que no, o sea, el mundo al final se va a reducir a una competencia por el agua y por la energía. La energía ya lo estamos viendo. Digo. Es decir, nosotros no podemos disponer de que el Putin se levante por la mañana y diga vamos a cerrar el grifo, o el señor de abajo de Argelia se pelee con el vecino y diga que ahora mismo cierro. Es que ese tipo de cosas... Entonces tú tienes que generar tu propia energía sí o sí. Y si nosotros por ahora no podemos, pues nuestros hijos o nuestros nietos en todo caso que lo hagan. Y el tema del agua pasa lo mismo. Es decir, o sea, tú el agua tienes que conservarla y tienes que generarla de alguna manera, porque es que en Málaga, y ya lo verás en el libro, no tenemos ya suficientes recursos hídricos.
vamos, lo que son los balances que te presenta Confederación. Cada dicen, vez vamos a menos. Exactamente, o sea, la demanda sube y los recursos menos. Y lo del famoso cambio climático, que tú sabes que hay sabios que dicen que sí y otros que dicen que no, como la Parrala. Pues sin embargo, lo que sí es cierto que es que cada vez tenemos menos agua. O sea, las precipitaciones son menores. Y además cuando llueven, Paco, tú has visto lo que cae, o sea, te cae de pronto un porrazo de agua y después te tiras 4 meses que no ves ni una nube. Y además el agua no es aprovechable porque se la ha llevado toda la corriente. Efectivamente, entonces claro, tú tienes ese tipo de cosas, hay que solucionarlo de alguna manera, sí o sí. O sea, y los ríos son fundamentales. Y los ríos son fundamentales. Porque una cosa, Manolo, muy bien, el río nace, y nace en su manantial, ¿vale? Y ahí, de momento, no estamos afectando mucho. El problema está en los cauces. Evidentemente. Y sobre todo cuando observamos que sí, a lo mejor llevan agua en ciertos puntos del cauce, pero cuando van más cerquita de la costa, el río deja de ser río. No es río, se convierte en un arroyo. Una rampla. Una rampla. Pero bueno, fíjate dos cosas, Paco, que yo me he dado cuenta cuando he visto esto, yo no me lo esperaba realmente, realmente te lo digo. Uno es, o sea, el problema de la caña. La caña, la famosa caña, que ya sabemos, bueno, que cuando ha visto que cuando hay un desbarre de estos de agua, aparece el mar absolutamente lleno de caña. Bueno, es una especie invasora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio estaba, lógicamente, ocupando terrenos próximos a zonas agrícolas. ¿Por qué? Porque se utilizaba mucho por los agricultores como de estos para las tomateras. Exactamente. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como las tomateras ya se hacen de otra manera, sin embargo, la caña es muy puñetera, podríamos decir, en el sentido que cuando agarra es muy difícil quitarla. Y además, como no tiene ya consumo. Exactamente, bueno, pues entonces, pero se va expandiendo. Bueno, pues la caña está llegando ya a lo que tú decías, a los tramos altos de los ríos. Buscando el agua. Bueno, claro, y avanzando y colonizando. Y como es invasora, pues invade. En el momento que invada lo que es la vegetación nuestra, ahí ya no tiene nada que hacer porque es incapaz de meterse dentro del cañaveral. Y no puede compatibilizar con otros vegetales. En absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a convertir nuestros ríos, en vez de esta riqueza que tú decías, Paco, y es verdad que son una auténtica maravilla, lo vamos a convertir en un cañaveral permanente hasta arriba. Consecuencia, pues evidentemente pérdida de biodiversidad, pérdida de fauna, pérdida de vegetación. Y sobre todo, otra de las cosas importantes es que el problema está en que eso tiene muy difícil arreglo. No hay maquinaria ahora mismo para quitar esa caña. Ni los espetos ya se hacen con caña, Manolo. Por ejemplo, que es uno de las actuaciones más nobles que tiene la caña. Por ejemplo, pero ya te digo, y un tomate criado entre una estructura de cañizo. Por favor. Pues así funciona el tema. Y bueno, y para colmo, tú decías antes lo del tema de que ahora mismo se están haciendo aprovechamientos de agua, porque no hay otra forma, de los propios manantiales de los ríos. Claro. No se trata ya de agua para el tema de riego agrícola, que eso realmente está secando los ríos, pero a partir de los 200 metros del nacimiento, sino que es que baja tanto el nivel, sobre todo que es que desaparece el agua en superficie. ¿Qué pasa con eso? Pues imagínate tú además que se quita en la época donde más falta hace el agua en superficie, donde crían los peces, donde se reproducen las ranas. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Crear lo que tú decías, un páramo, una rambla, totalmente. Exacto. Eso hay que corregirlo. Y de hecho, la normativa tiene facilidad de hacerlo, porque hay una figura que se llama los caudales ecológicos, que están aprobados. Vale. Que están aprobados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se aplican. ¿En letra? Letra muy puesta, muy bien aprobada, pero no se aplica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se aplica y las consecuencias, bueno, pues ya verás tú, la que estamos viendo. Dirá la gente, bueno, este hombre sabe tanto, eres biólogo. Soy biólogo. De las primeras promociones de Málaga. De Málaga, sí. Cuando todavía no había ni universidad. Nada, no, teníamos colegio universitario. Ahí está. Había mucha movida con eso del Panco en aquella época. Claro. Pero nosotros teníamos que terminar obligatoriamente en otra universidad. Dependíamos de Granada, entonces la mayoría no íbamos a Granada a estudiar. Claro. Tuviste un intento de ser arquitecto, pero ahí te quedaste. Sí, me quedé en intento. De lo urbano, te quedaste con lo natural. Me quedé, evidentemente. Vamos, y no cambio radical. Exactamente, el cambio ha sido notable. Y luego además, pregunto, Manuel, ¿quién te sensibilizó o cuáles fueron aquellos resortes para que tú tiraras a la biología?
Bueno, pues realmente te puedo decir que siempre me gustaba. Bueno, aparte, lógicamente, como todos, de Rodríguez de la Fuente y compañía, que ya empezaba en aquella Todo el época mundo teníamos con ahí pequeñitos programas, Claro. en aquella época. Pero sin embargo, yo creo que fue desde chico. Yo me acuerdo de haber ido con los chavales después de salir del colegio a coger estos camaleones, que en aquella época no eran especies protegidas siquiera, Nada. no se sabía. Ahora que hay camaleones, por cierto, todavía. Gracias a Dios, hay muchísimos camaleones. Vale, menos mal. Muchísimos camaleones. Porque además eso es muy Y propio de además, Málaga. bueno, sí, prácticamente en Andalucía, Málaga, o sea, prácticamente ya está todo el litoral, no te puedes meter dentro, Paco. Vale. Es sencillamente desde Nerja hasta Manilva, exactamente, todo lo que es la zona litoral sube un poco por el valle del Béliz, Sí. del Málaga, también por el valle del Guadalhorce, siempre en zona de cultivo, no se mete mucho en pinares y eso, baja mucho la densidad, y después vete un poco a Cádiz y en Huelva, para de contar, ¿no? Residuos que nos quedan. Pequeñísimo, pequeñísimo. La cantidad buena la tenemos nosotros en Málaga. Bueno, algo es un buen síntoma, ¿no? Un buen síntoma, por supuesto. Porque claro, podemos estar aquí hablando de vegetación, de aves, de mamíferos. Todo esto se habla en el libro. Totalmente. O sea, no crea la gente que aquí solamente vamos a ver cauces en ríos más o menos con mucha o poca agua, un puente. No. Aquí hay unos estudios, Manolo, donde se habla de la biodiversidad que tiene cada río. Sí. Es que se ha perseguido, y eso fue comentándolo también con algunos amigos que les gusta también. Que por cierto hay que mencionar a Manuel Araujo. Exactamente, bueno, Manuel Araujo, que es un gran compañero, es cura, y al mismo tiempo es un ornitólogo fenomenal, es decir, de lo mejorcito que tenemos en Málaga. Y las fotografías, prácticamente el 90% de las fotografías de pájaros que hay también aquí son de él. O sea, ¿habéis hecho un tándem? Sí, la verdad que eso de que con la Iglesia hemos topado, tampoco no hay que tomarlo a en este caso es positivo, hay que topar con la Iglesia, en el sentido positivo. Exacto. Pero oye, perdóname. Fíjate qué vegetación se da en Málaga. Es que por eso te digo, o sea, es que en la zona, es que Málaga, fíjate que tenemos nosotros como tres grandes grupos de ríos. Por una parte son los ríos mediterráneos, sí, que ocupan la mayor cantidad. Tenemos en la parte norte, tenemos afluentes del Guadalquivir, que eso muchas veces la gente no lo conoce, y otro tipo de río diferente, que hay el Genil, por ejemplo. El Genil pasa por Málaga. Y pasa muy bien, además. Pasa muy bien, además una vegetación ideal. Al norte. Al norte. El río Corbones, por ejemplo, que es el lugar de interés comunitario, que es otro río maravilloso, desemboca en Sevilla, por la parte de Sevilla. Y después tenemos los ríos gaditanos, que están en un cachillo pequeño al lado de Ronda, que son el Guadalete y el Setenil. Bueno, pues cada uno tiene su historia, su vida, su personalidad. Exactamente, son muy diferentes, y la verdad que es muy, muy bonito el conocerlo. Y realmente lo que se ha pretendido aquí es darle un carácter práctico a lo que era la descripción de los ríos. Claro. Es decir, por una parte, darle toda la historia que puede tener el río. Es decir, hay ríos que los nombres son, solamente los nombres, ya con eso hay un bagaje cultural. Para escribir un libro. Exactamente. No, entonces, los nombres. Eso por un lado. Y después, por otra parte, también, bueno, hay unas descripciones muy bonitas de Madoz, que era un político español que hizo como una especie de diccionario, o sea, de enciclopedia de toda España, y te describe los ríos en 1850. Anda. O sea, fíjate que hace ya casi dos siglos, pues casi claro, 2 siglos. Claro. Bueno, pues entonces, o sea, eso está incluido también aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que eso te sirve un poco de referente de ver cómo estaba el río en aquella época. Claro. Como poco, y bueno, y resulta que te llama la atención, por ejemplo, de que cualquier río te dice, bueno, que la gente tenía para pasar el río, tenía barcaza. ¿Comprendes? Que eso ahora mismo lógicamente han desaparecido, pero incluso que había gente que se dedicaba a la pesca industrial, lo mismo que ahora mismo en el Guadalquivir. Exacto. Entonces, y dice que se sacaban piezas de buen tamaño, ¿comprendes?, de todos los ríos de esa zona, ¿no? Los malagueños siempre tenemos, no sé, esa cicatriz, los de la capital, me refiero, con el río Guadalmedina, ¿no? Río Guadalmedina, porque ahí están los testimonios históricos, hablando de lo que tú comentabas en cuanto a echar mano de la historia, río con caudal durante todo el año, ¿no? Totalmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasan varias cosas. En primer lugar, no es solamente ya que bueno, fue a partir del 1600, creo que fue,
ten en cuenta ya que... con la expulsión de los árabes, exactamente, la llegada de la Reconquista... Exactamente, y sobre todo fue por la transformación que tuvieron los montes de Málaga. Es decir, o sea, es que se talaron todos los bosques que había para implantar lo que era la trilogía castellana, que era la vid, el olivo y el trigo. Estamos. Y entonces después se metió el almendro, ¿comprende? Pero que tampoco eso generaba unas erosiones grandísimas. Claro. Ese agua con esa tierra es lo que dio origen, acuérdate, Paco, tú lo sabes mejor que yo, esa cantidad de inundaciones que ha tenido Málaga. Digo, la ría. La famosa ría, ¿comprende? Que además hacía daño. De ahí lo del pantano del agujero, ¿no? Exactamente, el pantano. Que regula. Exactamente. Y después pusieron el otro delante, ¿comprende? Para generar un poquillo más de protección, sí, entre comillas. Del limonero, ¿no? El limonero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que realmente ahora mismo, como decirte, es una cicatriz, como tú bien dices, Paco, decir, o sea, es que no se le busca rendimiento al tema, es que realmente hay que pensar que es una rambla realmente lo que tenemos. ¿Tú qué harías con el cauce? Hombre, yo te digo una cosa, yo creo que había que pensar... en ciertos lugares han resuelto. No sé hombre, si es extrapolable. Yo, Turia por ejemplo, en Valencia, exactamente, o sea, Almería... ha habido dos, exactamente, es que hay dos modelos, pienso yo. Uno es el del Turia, que evidentemente es una gran zona verde, comprende, con una serie de actuaciones de tipo urbanístico muy bonito, sí, emblemático, recreo. Y por otra parte está el modelo almeriense, que lo que ha hecho ha sido sencillamente tapar la rambla y han hecho una avenida por encima preciosa que le da un carácter muy bueno al tema. Entonces, lo que sí es verdad que es que como está, es como peor puede estar. No puede ser. Porque además, para colmo, incluso con este tipo de, ¿cómo decirte?, de pintura knife que hay por en los cauces. En los cauces. Era una sensación. En los paredones de los cauces. De una sensación del Bronx pues o algo parecido, que realmente eso no pega con una Málaga turística, cultural, con 12 museos y con actividades. Es que no pega, porque además queda la sensación de suciedad. ¿Y qué haríamos? Paco, yo personalmente creo, hay un modelo que es el modelo que parece ser que quiere coger el ayuntamiento, que es una especie como de río naturalizado, entre comillas, pero que ¿eso qué significa? Es que eso no te garantiza absolutamente una continuidad en el tiempo, realmente. Entonces, ¿por qué? Porque resulta de que a nivel del pantano, imagínate que con el cambio climático te viene una avenida de no sé cuántos miles. ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hace con el agua? El agua tiene que soltarlo sí o sí. Tiene que haber siempre el cauce tiene que estar preparado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú qué es lo que haces? O sea, destroza aquello y volvemos otra vez a hacerlo una vez que pase ya la riada. Es que eso yo creo que eso es poco, ¿cómo decirte? Poco lógico. Claro. El taparlo, oye, pues mire, pues es cuestión de ver cómo se tapa, porque ten en cuenta que, por ejemplo, se podía hacer una avenida como de los Campos Elíseos, en el sentido de aprovechar lo que ahora mismo es calzada, a un lado y a otro, y hacer allí un bosque en condiciones ribereño, por ejemplo, ¿comprendes? Donde aquello sea para que la gente pase y por en medio mete tú, tapa eso y que pasen los coches, realmente. Menuda asignatura histórica tiene esta ciudad, Málaga, con su cauce. Y ya te digo, yo pienso que es irresoluble, primero por dos cosas. Primero por el coste. Ya. Y en segundo lugar también por la falta de decisión, no solamente ya de los políticos, que difícilmente se juegan la cabeza por este tipo de decisiones, ya, sino también porque los malagueños tampoco hemos optado por una decisión. Estamos ahí entre dos aguas, o entre dos paredes. Dos paredes, exactamente. Y sobre todo por eso, porque tampoco se le ha obligado, se nos ha obligado a, como decir, a elegir ya y decir, oye, señor, queremos esto y queremos esto. O sea, claro, es que es un espacio público, claro, si es que es de todos. ¿Y el Guadalhorce? Hombre, el Guadalhorce es el río padre de aquí. Es decir, la verdad que el Guadalhorce para mí ha sido una sorpresa. Yo no esperaba que el Guadalhorce tuviera tanta cantidad de cosas y aguante tanta cantidad de cosas. Aguanta todo. Y mira que cuando el Guadalhorce ha dicho, aquí estoy yo, con la ría famosa de los años 90 y tanto, que me pilló en alguna que otra, allí en el puente de la Azucarera. Imagínate. Yo he visto, Manolo, lo que hoy se hizo encima del puente de la Azucarera. He visto el ojo del puente cubierto, claro. Con un 8 metros. Sí, totalmente lleno. 8 metros de calado. Fíjate, hubo una reunión de urgencia, y recuerdo todavía en la época del 89, fue la gran... Exacto. Por un problema curiosísimo que después parece ser que al final, si lo llegamos a saber, nos ponemos peor todavía, porque yo vivía al otro lado del río, ¿entiendes? Entonces resulta de que al parecer el problema estaba en que el agua del río subiera tanto que lo que era el tablero de la carretera, ¿comprende?,
se desplazara. Exacto. Con lo cual, imagínate el tapón que podía ocasionar eso con el agua y hubiera sido una auténtica catástrofe para Málaga. Claro. Entonces yo me acuerdo que hubo unas reuniones de urgencia con que afortunadamente la cosa no pasó a mayores, pero estuvimos a punto. Pero que esto es cíclico, ¿eh? Hombre, evidentemente. Y yo no sé si se han hecho las obras de ingeniería adecuadas yo en el cauce final, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Vale. Yo creo que han duplicado la capacidad de. Porque hay como una especie de salida. bypass, ¿no? Sí, no, es que se divide en dos. Exacto. Se divide en dos. Y yo, la verdad te digo, yo en aquella época estaba de conservador del paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce, y entonces me pude enterar medianamente del tema. Qué buen acondicionamiento se ha hecho. Sí, Qué buen uso ciudadano. Hombre, fenomenal. Qué puente más chulo. Bueno, sí, la famosa... La pasarela. La pasarela ha sido, vamos, ahora mismo es uno de los elementos de referencia para todos los que quieran darse una vuelta por allí. Y qué a mano de la ciudad. Por supuesto. Pero quiero decirte, pero es que el paraje en sí, o sea, que venga gente de Escocia, los fines de año, por ejemplo, ¿no? Para ver aves, y se tiran aquí, por ejemplo, una semana en Torremolinos o en Málaga ya, Claro. porque ahí afortunadamente ahora mismo tenemos, en el entorno tenemos bastante estos hoteles. Claro. Y vienen y se tiran el día entero allí, desde las Climático y sacando fotografías. entre la... Ese turismo ornitológico, que también sería interesantísimo, porque es que ya te digo que Málaga tiene una serie de sitios maravillosos. Claro. Fuente Piedra, los embalses, la Viñuela, fíjate, la Viñuela, hay una cantidad de pájaros allí increíble, la desembocadura del río Vélez, por ejemplo, otro sitio maravilloso. Y esta gente viene, estos son exquisitos. Claro. Paco, esta gente viene a donde van a ver, ellos no pierden el tiempo. Además, es que estamos en un sitio estratégico. Hombre, fíjate, aquí, Paso del Estrecho. El paso del Estrecho, Paco. Por aquí pasa todo. Por aquí, o sea, Va y viene. por aquí pasa absolutamente todos los que van, o para casi hay dos vías, una que es la parte del Sinaí, la parte de aquella zona de allí, de Egipto, el Nilo, y otra parte la nuestra. Es decir, y bueno, y después parte también, pero menos, por la parte de Sicilia, que Sí. pasa a Túnez. Claro. Pero por aquí pasa una gran importancia, vamos, una cantidad enorme. ¿Qué es lo que pasa? Pero además pasan de todos los grupos. Es decir, no solamente son las cigüeñas, ¿cómo decirte?, las águilas, etcétera, etcétera, sino que es que los pajarillos chicos, eso, bueno, y en Málaga tú lo ves incluso en tu propia casa, hay una serie de épocas donde empiezan a verse los pájaros porque van por la costa. Anda. Normalmente van por la costa. Anda. Y entonces estás viendo pájaros, pero vamos, en todos los que quieras ver. ¿Y por qué cada vez hay menos jilgueros, Manolo? Depende, pero que depende del sitio. ¿No? Anda. Depende del sitio. Es Yo decir, me los acuerdo que animales... antes los animales veía los jilgueros, que para mí es el pájaro chico más bonito que hay. precioso. Pero veo muchos gorriones, por cierto, muchas cotorras. De dos alas, ¿eh? Te digo, ¿Eh? te digo una cosa, Paco, las cotorras, ¿cómo decirte?, predan sobre los jilgueros. Ah, amigo. O sea, esos animales no se cortan un pelo a la hora de comerse los huevos, por ejemplo. Correcto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos metido una especie exótica, que es el gran problema. En Málaga, la cuestión es que tenemos un clima y tenemos tanta Que aquí se cantidad de acopla todo. comida. Efectivamente, aquí suelten lo que suelte. Yo me acuerdo en el año 2015 que nos avisaron de que había, ¿cómo se llama?, el Prociollotón, el mapaches. 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 Pero Eso, eso que es- eso lo vemos en película americana. Eso es del evidentemente. parque del Yellowstone, Evidentemente, exactamente. Estados Bueno, Unidos, pues ¿eh? por lo menos dos se le habían escapado a los dueños, que no sé dónde le habían traído, y entonces se habían ido a los ríos, porque son animales de río, y allí consiguieron pillarlo. ¿Verdad? Uno en el Rincón de la Victoria, creo, y otro en la parte de, no sé si era Carratraca, esa parte de ahí. ¿no? Y eso, si los dejas, se adaptan perfectamente. Hombre, Y te rompen todo el ecosistema. Evidentemente, Paco, o sea, la cantidad de especies exóticas que tenemos en Málaga, eso es increíble. Eso nos ha pasado con los Galápagos, ¿no? Con la... Exactamente, o sea, aquí Las tenemos tortugas, hablando de los la ríos. tortuga de Florida, famosa, que Exacto. acuérdate que esa, eso, pregúntale tú al gerente del Parque del Oeste Ya ves. la cantidad que tenemos allí Bueno. de tortugas, que es que la gente... ¿Y en el Parque de la Paloma, aquí en Benalmádena? Bueno, no, evidentemente. Eso aquí evidentemente, esto es, evidentemente. vamos, una Pero granja. la gente le da pena, o sea, la compra pequeña. Exacto. Eso come y crece. Y en el momento que llega, porque es que he visto tortugas para comer de casi medio metro. Claro, una Que- palangana esa- casi. y además comiendo todos los días. Además. Entonces coge Y eso crían, ¿no? Hombre, evidentemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que hay gente que opta por dárselo obviamente a los ayuntamientos, en el sentido de decir, bueno, pues de alguna manera que esté en buenas manos. Ya. Pero hay otros que, por desgracia, la mejor ocurrencia que tienen es coger y lo sueltan al río más cercano.
Eso sí y que eso es una faena. eso es una faena, Paco, una faena. ¿Por qué? Porque es que hace mucho más daño de lo que parece. O sea, entre lo que se come, la competencia con los galápagos nuestros, de toda la vida, Exacto. pues resulta de que se lo están cargando, por Y desgracia. encontrar un galápago hoy va cada vez Es más. complicado, es complicado, Más es complicado, es complicado. Claro. Es complicado. Oye, el agua sigue siendo de los ríos objeto de mucha contaminación. Sí. Cada vez se bebe menos del agua de los ríos. Bueno, realmente agua de río, yo creo que se coge lo suficiente, pero para núcleos pequeños. Imagínate Málaga, por ejemplo. Málaga evidentemente coge agua del río Guadalhorce, evidentemente, que después en el Atabal tú sabes que la depuran y nos la dan. Y eso es lo que tenemos, porque imagínate que todo lo que son, ¿cómo se llama?, acuíferos, por desgracia hay muchos que están ahora mismo contaminados. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente no controla, y la administración tampoco controla a la gente en el sentido del uso de abono pesticidas, fitocidas. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces evidentemente eso al final, como decirte, la carga que tiene ese agua termina ahí. ¿Y qué es lo que significa? Que lo mismo que hemos comentado con los ríos, con las aguas superficiales, al final lo que está haciendo es que está invalidando ese tipo de recursos, no se pueden utilizar. La carga, por ejemplo, y eso lo estamos viendo en muchas noticias, que tú sabes que sale el pueblo fulanito no puede beber agua porque están con no sé cuántos de fosfato. Exacto. Y tú dices, bueno, pero si eso es que le han echado arriba y ha bajado a donde están ahora. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, sí es verdad que ahí hemos sido, lo mismo que hemos dicho antes, bastante laxo. Sí, no hemos sido sensibles. No, lo creo que no. Y el problema no es ese, el problema es que de alguna manera eso tenemos que arreglarlo, sí o sí. Es que no queda otra. Porque es que no queda otra, exactamente. Claro. Me acuerdo yo, hablando de las excursiones que comentábamos al principio, Manolo, Río Grande, por Coín. Río Grande, que ya el nombre lo dice, ¿no? Y el agua cristalina. Sigue estando, Paco. En la parte alta, o sea, el tramo primero, ese es un agua auténticamente, es uno de los ríos mejor conservados, en la parte de arriba me refiero. Claro, donde están los manantiales arriba también. Evidentemente. Claro. Entonces, pues éramos grupos de chavales, 14, 15 años, que íbamos ya a acampar, ¿no? Evidentemente. Y éramos, 14, 15, y nos metíamos en las madrigueras con el agua hasta la cintura para coger peces con las manos. Claro, imagínate, tú metías las manos, pero tú no sabías luego lo que había dentro. Anguila, culebra. Y el agua fría para bebérsela. Eso hoy, seguimos teniendo ríos con esa capacidad y fuerza natural. Nosotros, al final del libro he hecho un pequeño estudio de cómo está la situación en la provincia, y aproximadamente el 40 y algo % de los tramos de ríos, porque ten en cuenta que el río, en un mismo río, te puede encontrar tramos muy diferentes en conservación. Hay unos muy buenos, otros regulares y otros malos y otros realmente para tirarlo. Y aproximadamente el 44% de los tramos son de calidad buena o muy buena. Quiere decir que todavía lógicamente hay una mayoría que no están en condiciones, pero sin embargo te digo que con una serie de actuaciones los puedes corregir sin problema. El problema está casi siempre en dos tipos de tramos. Primero, los que están más cerca de los núcleos urbanos, que no depuran. Entonces, claro, imagínate tú. ¿Va directo? Claro, porque es que antes la señora, por ejemplo, hacían la colada en el manantial del pueblo, en el lavadero municipal. Exacto. Ahora todos tenemos, y es un avance, que tenemos la lavadora, que además le echas tú los productos para lavar. Todo eso, si no lo digas, va al río. Entonces, ¿qué significa? Que dentro, o sea, al lado de esos núcleos, o por debajo de esos núcleos, evidentemente ahí hay un problema grandísimo. Y otra parte es los tramos bajos de los ríos, los que están pegando al mar. ¿Por qué? Porque, Paco, es que estamos prácticamente casi la totalidad de la población de Málaga, un 70-80% estamos viviendo al lado del mar. Y entonces toda la presión que hay sobre ese tramo, evidentemente actúa sobre el río. Claro. Y además de muchas maneras, es decir, desde vertido, meter los coches por en medio de los ríos, tú lo has visto. Y tanto, sí, como si fuera eso, exactamente, ¿no? Exactamente. Claro. Eso, el tema de los cañaverales que hemos dicho, los eucaliptos, que también es otra moda que se puso en marcha hace ya
desde el siglo pasado. En fin, todo ese tipo de cosas actúa sobre esos tramos bajos. Claro. Y la verdad que es que deterioran mucho. Y fíjate tú que es una zona que tenía que tener una calidad ambiental como escaparate de Málaga, Claro. porque es lo que ve la gente. Manolo, ¿cuál es el río al que tú le tienes más cariño? Pues mira, yo en principio es complicado. Él tiene el corazón partido. Exacto, totalmente. Yo en principio hay ríos muy buenos, por ejemplo. O sea, a mí el Guadiaro me encanta, el Genal me encanta, fíjate, el Guadalcobacín, que es un río muy desconocido. Guadalcobacín es junto con el... Qué nombre más árabe. Totalmente, ese es el segundo río de Ronda. Anda ahí. No el que pasa por el Tajo, sino el que va por arriba. Estamos. Entonces, ese es un río también curiosísimo, está con el arroyo de la Ventilla, que Sí. es un afluente importante, que es uno de los sitios más bonitos de la provincia. Qué bueno. Y después también lo que me llama mucho la atención son los ríos de la Sierra Tejeda Almijara. Toma. Son ríos muy pequeñitos de Sí, tamaño, sí. muy pendientes, Sí. pero sin embargo tiene unos sitios maravillosos, con unas cárcavas, unos saltos que no se encuentran en otros sitios de la provincia. Qué ¿no? bueno, qué bueno. Y ya te digo, son para mí los mejores. Vale. de la provincia. El ave más rara o más especial que habite por nuestros ríos. Bueno, hay tres fundamentales, que son la cigüeña negra. La cigüeña La negra, cigüeña negra que está tenemos en peligro de Málaga, extinción, ¿no? está en peligro de extinción, vienen a Málaga todos los años, de invernada. Depende de los años, los censos que yo conozco, a lo mejor ahora ha cambiado en este año pasado y el otro, pero pueden llegar incluso hasta los 20 y tantos ejemplares. Anda. Se quedan siempre en unos sitios determinados de Málaga, Vale. ¿comprendes? Después está, por supuesto, el morito. El morito. El famoso morito. Tiene un pico muy alargado. Exactamente, curvo, hay ¿no? una foto, exactamente, la has visto tú ahí. Sí. Que ese también está, ahora como hay unas colonias de cría en Cádiz, entonces hay muchos que se vienen para acá. Vienen por aquí también, en zona húmeda casi todo. Y después, lógicamente, la malvasía. La malvasía. Que a Una pesar especie como ser- de ¿pato? Es un pato, pero muy feo, entonces Claro. en el sentido de que de alguna manera, bueno, pues la verdad, porque eso le da como índices de calidad. Qué bien. Si tiene esos tres, evidentemente algo está funcionando Ahí bien. la cosa está mejor. Algo está mejorando. Eso en cuanto a aves. En cuanto a mamíferos, Mamífero tenemos la nutria, La famosa, nutria. y tenemos un pequeño ratón de agua, de río, que es el mujaño de Cabrera. mugaño. Mugaño se llama, que es una especie como de ratilla así pequeña, que es el que está ahora mismo se conoce poco de él, pero está en tres ríos solamente de la provincia. Toma. En Sierra Tejeda. Y, Como oro en paño, ¿no? bueno, sí, la verdad que sí. La verdad A que ver si los vigilantes No, sí, pero la verdad que si ha llegado a esta época, evidentemente sabe conservarse el solo. Ah, bien. Pero que son, ya te digo, son pequeñitos y es un encanto. Y ya te digo, la nutria que nos está sorprendiendo a todos, porque la verdad que es que está avanzando de una manera increíble, y incluso en ríos con una calidad de agua, Paco, ¿cómo decirte? Un poco regular. Sí, ¿no? que se está adaptando. Se está adaptando mucho. Al Se medio. está adaptando mucho al medio. Donde haya comida, Yo creo que es el factor fundamental. Si hay comida y sobre todo si hay peces, que come también más cosas, pero vamos, en los peces, ella se busca la vida sin problema. aves, mamíferos, alguna planta especial que crezca en nuestros ríos Bueno, y que hay- sea hay- además de las cañas. Bueno, sí, no, hay muchísimas. Es decir, nosotros tenemos una calidad de vegetación increíble. Ten en cuenta que tenemos nosotros, me parece que son en total como 8 comunidades diferentes de plantas, y cada una de ellas diferente a la otra. Es decir, o sea, es que un río de la Bética, de la zona alta, no se parece en nada a un río de aquí de Benalmádena. O sea, es que absolutamente nada. Y bueno, y dentro de eso hay montones de especies que son una maravilla. O sea que ahí el Es un ramillete, paraíso. El ramillete es amplísimo. Hay que decir, o sea, cada río es un mundo. es que es muy difícil comparar. Eso es como si tienes 4 o 5 hijos y a ver cuál es más bonito Claro. y más bueno, ¿no? Oye, Manolo, ¿esto os lo habéis pagado vosotros? Sí, eso es una autoedición. Edición. Y yo pregunto, para los que nos estén viendo y ahora llegan las fiestas, Bueno, ¿y esto cómo se puede pues acceder mira, a ello? esto hay un correo electrónico que se llama, o sea, que es glezroma25@gmail.com. Eso lo vamos a poner en Fenomenal, rotulación, fenomenal. claro que sí. glezroma25@gmail.com. Y realmente, bueno, pues si alguien, el precio en total, bueno, ya te digo, esto no es para ganar dinero, sino para que a mí lo que me hubiera gustado es que en cada casa, y si no se puede hacer, que es imposible, Y en los pero por lo colegios. menos, exactamente, por lo menos en los colegios, en las bibliotecas públicas, Claro. algunos ayuntamientos lo están haciendo. Es decir, en Manilva, por ejemplo, bueno, ha conseguido poner un ejemplar en todos los colegios, en todas las bibliotecas.
¿Por qué? Porque es que es de consulta, pero sobre todo también para los profesores, que yo creo que tienen que dar ejemplo, saber lo que hay en su entorno. Y decir, oye, a mis niños lo voy a llevar al río tal, que lo tengo al lado, que me lo voy a llevar andando, y además vamos a hacer todo el camino y el bocadillo lo vamos a comer en tal sitio. Qué bueno. Yo creo que es que ese es el objetivo fundamental del libro. Claro, divulgar y sensibilizar. Paco, y el precio en total son 38 euros los dos. Pero Manolo, vamos a ver, si 38 es dinero, claro que sí, pero ¿cuánto trabajo hay aquí? Sí, no, por supuesto. 5 años, últimos, 5 años. Desde que te has jubilado para acá más o menos, ¿verdad? Sí, pero totalmente. y el bagaje... Y anteriormente también, que aprovechaba la coyuntura para sacar. Ten en cuenta que tiene 680 fotografías. Tiene del orden de casi 70 planos. Es decir, o sea, que es que de alguna manera, vamos, se justifica de alguna manera el precio, te quiero decir, que no es que, Manolo, que se venda al peso. Vamos. Y tiene mucho amor este libro. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo creo que porque esto... me ha encantado hacerlo, he disfrutado realmente como casi en ningún otro libro, claro. Ahora te lo digo, ya tengo algunos. Qué bueno. Y la verdad que eso, que lo que quiero fundamentalmente es, o sea, que sirva. Porque tenemos un patrimonio, como decíamos al principio, que merece la pena protegerlo. Totalmente. Por encima de otras muchas historias. Pero no para nosotros, vamos a ser egoístas. No. O sea, es que para los que vengan detrás nuestra, que vendrán. Y entonces resulta de que lo que no se puede destrozar, deteriorar, mal usar este tipo de cosas. Si somos, como decirte, somos usufructuarios de alguna manera de este tipo de cosas. Exacto. Oye, ¿y en cartera ya hay alguna cosa a la vista? Bueno, sí, me parece que me lo editan a finales de este año. Un libro sobre la caza en Málaga. La caza en Málaga. Es otro tema. Vamos, esto sí es verdad que es de formación profesional, porque desde el año 96 al 2012 creo que fue, entonces yo también me encargué, aparte de lo de conservación, me encargué también del tema de la caza y la pesca en Málaga. O sea, y la verdad que conseguí muy buenos amigos, hay muy buena gente en el colectivo, y la verdad que es que son gente que se preocupa, es decir, o sea, tienen el vicio de la caza, qué bueno. Pero que sin embargo hacen mucho por la conservación. Qué bien. Es decir, o sea, y además se gastan el dinero. Claro. Que si todos nos gastáramos el dinero que este tipo de cosas, a lo mejor resulta de que lo haríamos mejor. Y estamos en ello, o sea, yo creo que al final yo te lo traeré también para que lo... Porque también de caza en Málaga hay riqueza. Hombre, Málaga tiene mucha riqueza en especies, y ten en cuenta que en Málaga ahora mismo hay...